Bueno, buenas tardes. Les comento que es la segunda grabación de la misma clase, porque la grabé temprano para que ustedes la tuvieran en el horario que correspondía y algo hice mal que salió sin sonido. Estoy mirando ahora permanentemente que aparentemente se está grabando con sonido. Bueno, les cuento que no va a ser tan larga, será una clase de 1 hora a lo sumo, donde vamos a ver un poquito los conceptos iniciales de espacio euclídeo, así ustedes pueden avanzar un poco en el trabajo y la clase que viene quizás ya vamos cerrando este último tema que tenemos que dar. Voy a compartir el apunte y voy a ir sacándolo para mostrarles algunas demostraciones que ya las tengo preparadas. Vamos acá. No, perdón. No es eso lo que les quería mostrar. No sé dónde está. Ya voy de nuevo. Acá, a ver qué le pasó. Bueno, está acá. Sí, toqué mal la ventana. Bien, ahora sí. Es el apunte que ustedes tienen en el campus, el que voy a compartir. Vamos a ir trabajando juntos y cuando yo demuestre, lo bajo para que puedan ver mejor la cámara. Bien, ¿a qué se llama espacio euclídeo? Hice una breve introducción para que tengamos en cuenta, digamos, históricamente cómo es el desarrollo de estos temas. La geometría euclídea se desarrolla en los siglos XIX y XX. Ustedes saben, porque es una de las materias que seguramente hicieron y deben querer mucho, que es geometría. En mi época se llamaba geometría 3, cuando veíamos todas las geometrías, la hiperbólica, la euclidia, y las comparábamos y demás. La geometría euclídea es un concepto bastante nuevo, siglo XIX, siglo XX. Es posterior al desarrollo de los espacios vectoriales. Obviamente se la llama en honor a Euclides, que fue un matemático de 300 años antes de Cristo, pero que justamente es el que pone las bases a lo que es toda la geometría plana, ¿no? Bueno, la idea de lo que vamos a hacer ahora es llevar a los espacios vectoriales que acabamos de terminar de ver los conceptos geométricos que son parte de la geometría euclídea, como es la perpendicularidad u ortogonalidad, los ángulos, las distancias, las áreas, etc. En primer lugar, tienen el concepto de espacio de producto escalar. El producto escalar es básico para muchos conceptos de la geometría. Acá lo tienen definido en función de las componentes y pensando lo básico que es el producto escalar entre dos vectores del plano definido por sus componentes, ¿no? U sub 1, U sub 2 y B sub 1, B sub 2, y el producto escalar como la suma de los productos de las componentes homólogas. En realidad nosotros sabemos que el producto escalar se define geométricamente, y yo lo tengo un poquito más abajo, pero vale, acá, el producto escalar definido como el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forman. Esta definición de producto escalar yo la puedo usar cuando estamos hablando de vectores que son vectores desde el punto de vista geométrico que pueden estar en el plano o en el espacio, ¿no? Pero una vez que aplicamos ese concepto y lo desarrollamos a través de justamente de la parte del álgebra lineal, llegamos al producto escalar como la suma del producto de las componentes homólogas. Y esta definición se puede extender obviamente a R3 y tenemos el producto escalar de vectores en el espacio. Lo importante acá es que tengamos en cuenta las 4 propiedades que tiene el producto escalar. El producto escalar tiene la propiedad conmutativa,
tiene la propiedad distributiva respecto de la suma, la reubicación del escalar y la definida positiva. La reubicación del escalar es que cuando uno tiene un producto escalar de dos vectores, que ya sabemos que da un número, por otro escalar, ese escalar se puede multiplicar por el resultado del producto escalar o por uno de los vectores antes de hacer el producto escalar, por cualquiera de los dos. Y la definida positiva es que el producto escalar de un vector por sí mismo siempre da un número mayor o igual que 0 y que solo va a dar 0 cuando el vector sea el vector nulo, lo cual es obvio y surge de la definición que acabamos de ver acá. Cuando uno multiplica un vector por sí mismo, está multiplicando cada componente por sí misma, con lo cual quedan elevadas al cuadrado. Obviamente, si trabajamos con números reales, son todos positivos. Bueno, acá dice, cualquier operación en un espacio vectorial que cumpla con esas 4 propiedades que mencionamos antes, se puede llamar, con estas 4, se puede llamar producto escalar. O sea, si yo en un espacio vectorial defino una operación entre dos elementos del espacio vectorial o vectores, y esa operación cumple con estas 4 propiedades, yo le puedo llamar producto escalar a la operación. Y al espacio vectorial donde definí esa operación, se lo llama espacio euclídeo. O sea, un espacio vectorial, ya sabemos qué es una estructura, sabemos que hay dos operaciones definidas, la suma y el producto por escalar, una ley de composición interna, otra externa, con sus 5 propiedades cada una. Bueno, ahora estamos definiendo una operación más dentro de ese espacio vectorial, que es una operación que, si cumple con esas 4 propiedades, se llama producto escalar. Entonces, el espacio vectorial con esa operación nueva se llama espacio euclídeo. Bueno, acá tienen algunos ejemplos, de los cuales yo solo desarrollé 2, les dejo los otros para que los desarrollen ustedes. El primero no necesitamos desarrollarlo, es simplemente una extensión de que cuando trabajemos con el espacio vectorial Rn, que es el de las NU+ de números reales, el producto escalar se define de la misma manera como la suma de los productos de las componentes homólogas. Bueno, en R3, fíjense que acá se define otra operación que no es esta. Fíjense que tienen 2 vectores en R3 y se define así: el producto de las primeras componentes más el doble del producto de las segundas componentes más el triple del producto de las terceras componentes. Y me dice que esa operación es un producto escalar y que yo verifique que cumple con las 4 propiedades. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a dejar de compartir para que ustedes puedan ver mi hoja. Entonces, arranqué con la propiedad conmutativa. Hice el producto escalar de acuerdo con esa definición y la hice también al revés, lo cual es obvio que estas dos son iguales porque estamos hablando de la conmutativa del producto de números reales, porque 1, B1, etcétera, son todos números reales. O sea, esto es igual a esto, lo mismo que esto es igual a esto, y lo mismo que esto es igual a esto por conmutativa de los números del producto de números reales, con lo cual queda comprobada que se verifica la propiedad conmutativa. Después hice la distributiva, el vector U, B más W. Lo que hice fue hacer la suma no la tengo que definir porque la suma ya la tengo definida, y ahora hice el producto escalar entre este vector con este, usando la definición. O sea, la primera por la primera más el doble de la segunda por la segunda más el triple de la tercera por la tercera. Entonces, lo que hice a continuación fue hacer la distributiva en esos paréntesis.
La distributiva, obviamente que la puedo hacer acá, la puedo hacer a la distributiva porque estamos hablando de números reales, ¿sí? Ya no hablamos más de vectores. Las componentes de los vectores son números reales. Acá tienen hecha la distributiva, ¿ven? U sub 1, B sub 1, U sub 1, W1, 2, U sub 2, B sub 2, 2, U sub 2, W2, y así sucesivamente. Entonces después asocié los términos que tenían U y B, que son este y este, y en otro paréntesis los términos que tienen U y W, este y este. Entonces, obviamente, lo que quedó en el primer paréntesis, es, de acuerdo a la definición de producto escalar, es el producto del vector U y el vector B. Y lo que quedó en el segundo paréntesis, por la definición de producto escalar, es el producto de U por W. Con lo cual, queda verificada la distributiva. En cuanto a la reubicación del escalar, les mostré una sola, la otra se hace de la misma manera. O sea, es el escalar por el producto. Resolví el producto con la definición del producto. Y luego hice distributiva del escalar, lo cual puedo hacer porque acá tenemos una suma de números reales. Hice la distributiva y acá lo que tenemos, por ejemplo, asocié el alfa con la componente U, ¿ven? El alfa con el U y el alfa con el U. Entonces, de acuerdo a la definición de producto escalar que estamos viendo, este es el vector alfa U1, alfa U2, alfa U3, escalar el vector B1, B2, B3. O sea que estamos demostrando alfa U por B. Y de la misma manera, como estos son números, yo podría haber asociado el alfa con el B y haber demostrado U por alfa B. Y por último, la definida positiva, que es que el producto escalar del vector por él mismo tiene que dar mayor o igual que 0. Hice la definición de producto, la primera por la primera, el doble de la segunda por la segunda, el triple de la tercera por la tercera, y como les decía, esto es U sub 1 al cuadrado, esto es U sub 2 cuadrado y esto es U sub 3 cuadrado. Como se trata de números reales, todos dan positivos, por lo tanto, esto va a dar positivo y va a dar 0 únicamente, teniendo en cuenta que si no son ceros, son positivos. La única manera de hacerlo 0 es que las tres componentes sean 0. O sea que yo tenga el vector nulo. Bien, el otro que hice, vuelvo un poquito al apunte para que vean. Vuelvo al apunte. Acá tienen uno que les dejo para que hagan ustedes, que es el 3 romano, que fíjense que define el producto de dos matrices cuadradas de orden 2 de esta manera. No es el clásico producto de matrices, ¿está? Es la primera por la primera, la segunda por la segunda, etc. Y dice que con esta definición de producto escalar, yo tendría que verificar las 4 propiedades. O sea que lo que dice es que este es un producto escalar, que está definido así. Para realmente que sea producto escalar, yo tengo que verificar las 4 propiedades. Esas se las dejo a ustedes. Después acá nos aclara que el espacio de las matrices cuadradas de orden 2 y nos pregunta si el producto de matrices en el sentido usual, o sea, el producto de matrices tal como lo conocemos, se puede considerar un producto vectorial. Piénsenlo un poquito. El producto de matrices tal como lo conocemos, ¿es un producto, ay, perdón, dice vectorial? No, tiene que decir escalar. ¿Es un producto escalar? Perdón, acá hay un error, ¿eh? ¿Es producto escalar? La respuesta es que no, porque no se cumple la primera propiedad. Nosotros sabemos que el producto de matrices, como nosotros lo conocemos, no es conmutativo. Y se lo voy a demostrar. El de las funciones, el espacio vectorial de las funciones continuas
dentro de un intervalo cerrado AB. Y el producto escalar está definido como la integral definida en el intervalo AB de el producto de las funciones. Bueno, vamos a ver las propiedades. Primera propiedad. Ay, se me pasó una hoja. La primera propiedad que tengo que demostrar es la conmutativa. La definición del producto es así. Bueno, yo planteo el producto y acá lo único que tengo que hacer es cambiar el orden de las funciones. Las integrales, sin importar el orden de las funciones, me van a dar lo mismo. O sea, cuando yo tenga la integral de f por g o g por f, me va a dar el mismo resultado. O sea, que el producto de f por g y g por f es el mismo. En cuanto a la distributiva, la tengo resuelta acá. Mira. Acá está definido un producto, ¿no? Entonces lo que hice fue aplicar la definición del producto, que es la integral en el intervalo AB de esto por esto. Esa es la definición de producto. Y acá, una vez que ya quedo adentro de la integral, yo puedo aplicar propiedades de la integral. Yo sé que en la integral puedo hacer distributiva del producto de las funciones con respecto a la suma, y además puedo distribuir la integral, propiedad de linealidad de la integral definida, y esto, por definición, es el producto de f por g y esta el de f por h. Con lo cual queda demostrada la distributiva. Con respecto al escalar, si yo tengo el escalar alfa por f de g por f por g, yo lo podría plantear así. F por g es esta integral y dejar el alfa afuera. Pero yo por propiedad justamente propiedad de linealidad de las integrales, este alfa también lo puedo introducir. Si está dentro lo puedo sacar, si está afuera lo puedo introducir, que fue lo que hice acá. Entonces yo acá tengo la función alfa f por la función g. Ahí tengo una de las reubicaciones del escalar. La otra sería que esta alfa, como acá ustedes tienen producto de funciones y escalar, este escalar lo pueden juntar acá con la g y quedaría f por alfa g. Y por último, y cortito, les puse la de la positividad. Ustedes tienen dos funciones, que es la integral definida de la función por sí misma y por lo tanto de la función al cuadrado. Esto, cualquiera sea la función, les va a dar un número positivo. Cuando usted les va a dar una función positiva. Cuando ustedes lo integren, cuando ustedes lo reemplacen por el valor que lo reemplacen, va a dar siempre positiva, excepto que sea la función nula. Bueno, vuelvo al apuntecito. Y vamos a algunas propiedades que tienen que ver con conceptos geométricos que son conceptos geométricos que están vinculados al producto escalar y que ahora nosotros los vamos a traer adentro del espacio vectorial y por lo tanto al espacio euclídeo. Estos conceptos geométricos son estos que están acá. Vectores ortogonales o perpendiculares, por la definición que teníamos acá abajo. Dos vectores son perpendiculares, al revés. Si dos vectores son perpendiculares, el producto escalar da 0, porque si son perpendiculares, el ángulo que forman es de 90 grados. El coseno de 90 da 0 y obviamente, suponiendo que los vectores son distintos del vector nulo, el caso en que el producto escalar da 0 es cuando los vectores son perpendiculares u ortogonales. Entonces, dos vectores de un espacio vectorial son ortogonales cuando el producto escalar entre ellos es igual a 0. Un conjunto de vectores se llama conjunto ortogonal cuando los vectores que están adentro son todos perpendiculares entre sí.
cada uno con todos los demás vectores del conjunto. Si dos vectores son ortogonales, U y B, sus múltiplos también lo son. Acuérdense que los múltiplos de un vector conservan la dirección de este. Por lo tanto, si un vector es perpendicular a otro, cuando encontremos los múltiplos también van a ser perpendiculares al otro porque conservan la dirección del primero. O sea que los conceptos de ortogonalidad de vectores que surgen a partir del espacio vectorial lo podemos traer del producto escalar, lo podemos traer al espacio vectorial, a estos conceptos dentro de lo que hoy se llama o de lo que ahora se llama espacio euclidio. Norma o módulo de un vector, que se puede escribir así o así, depende. La norma generalmente se escribe con la doble barra. Es la raíz cuadrada del producto escalar de un vector por sí mismo. Nosotros estamos acostumbrados a que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, pero cuando hablamos de la suma de los cuadrados de las componentes es porque estamos haciendo el producto escalar del vector por sí mismo. Entonces, mejor esta definición para la hora de que no siempre estamos hablando de vectores en el sentido geométrico. Bueno, acá aclara que si tenemos el módulo de un vector por un escalar, esto es igual al vector al módulo del vector por el escalar, y que también se verifica la desigualdad triangular, que el módulo, la norma de la suma de vectores es menor o igual a la suma de los módulos de cada uno de los vectores. Distancia entre vectores, que es la norma o el módulo de la diferencia entre los vectores, y ángulo de vectores, que obviamente se obtiene a partir de la definición geométrica del producto escalar, donde despejamos alfa y nos queda el arco coseno del producto escalar sobre el producto de los módulos. Acá tienen algunos ejercicios, tienen dos, uno usando vectores en el espacio, en R3, en donde le dicen que encuentren módulo, distancia y ángulo usando la definición de producto escalar usual, la de la suma de los productos de las componentes homólogas. Ese se los dejo para que lo hagan. Yo voy a hacer que por ahí es como que nos saca un poco más de nuestra zona de confort, pensar en las funciones como vectores y en calcular el módulo, la distancia y el ángulo entre dos de ellas. Lo vamos a resolver. Esperen que vamos a dejar de compartir para que me vean mejor la pantalla. Ahí está. En primer lugar, vamos a empezar calculando los módulos de las funciones. El módulo, con la definición de que es la raíz cuadrada del producto de uno por él mismo, así que el módulo de una función va a ser la raíz cuadrada del producto de la función por ella misma, y este producto, de acuerdo a la definición que vimos antes, es la integral dentro del intervalo en cuestión, en este caso es el intervalo 0, 1, de la función por ella misma. Obviamente, esto queda x a la cuarta, la integral es x a la 5 sobre 5, lo cual me da 1/5, y la raíz cuadrada de 1/5 es 1 sobre raíz de 5, o racionalizado, raíz de 5 sobre 5. Lo que hice para hacer el producto de las funciones, estamos hablando de producto escalar, usar la definición que habíamos visto del producto escalar de funciones como la integral en el intervalo, que en este ejercicio nos decía que era el intervalo 0, 1, del producto de las funciones. Y lo mismo para la g. El producto escalar de g por g es la integral en el intervalo de la función g por ella misma. O sea, sería x más 1 por x más 1, que es x más 1 al cuadrado. Como es un binomio mónico, o sea, de coeficiente principal 1, lo podemos integrar directamente, como x más 1 al cubo sobre 3, reemplazamos por 1, me da 8 tercios, reemplazo por 0, me da 1 tercio, 8 tercios menos 1 tercio, me queda la raíz cuadrada de 7 tercios. Ahí estarían los módulos
de las funciones f y g. Para calcular la distancia, tengo que hacer el módulo de la diferencia. O sea que yo tengo que restar las funciones y calcular la raíz cuadrada de f menos g por f menos g. Lo que hice fue restar la función x cuadrado menos la función 1 más x, la repetí, con lo cual queda elevada al cuadrado y me queda así. Esto, les comento que para desarrollar este cuadrado, obviamente hice la distributiva, no lo escribí, lo hice aparte. X cuadrado menos x menos 1 por x cuadrado menos x menos 1. Hice la distributiva y llegué a esto que me quedó acá. Ustedes tienen que hacer esto. Puedo haberme equivocado en algún... A veces uno cuando hace las cosas medio rápido se equivoca. Llegué a esto con la distributiva, integré entre 0 y 1 y me quedó la raíz cuadrada de 41 sobre 30. Si existe algún error, me lo hacen saber la próxima clase. Después pasé al ángulo, que era otra de las cosas que me pedía. El ángulo... Necesitamos tener el producto escalar entre las dos funciones, los módulos ya los calculamos. Acá hice el producto escalar entre las dos funciones, que es la integral entre 0 y 1 del producto de las dos funciones. Obviamente hice distributiva, integré y me dio 7 sobre 12. Entonces, el ángulo es el arco coseno de ese producto escalar entre las dos funciones sobre el producto de los módulos que habíamos obtenido antes. Este número aproximadamente da esto. El arco coseno me da que el ángulo entre las dos funciones es 31 grados, 21 minutos, 37 segundos. Bien. Vuelvo al apunte. Después del ejercicio, tienen aquí la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que tiene que ver con el producto escalar, y dice que la norma o módulo del producto escalar siempre se mantiene menor o igual al producto escalar de las normas de los vectores. Este puntito es el producto escalar. Ahora, acá abajo me aclara que la única posibilidad de que den igual es cuando uno de los vectores, uno de los dos, es múltiplo del otro. Después tienen este teorema, que es muy sencillo de demostrar, lo vamos a ir viendo, que dice que todo conjunto ortogonal es linealmente independiente. Recordemos, ¿qué era un conjunto ortogonal? Es un conjunto de vectores dentro de un espacio vectorial donde todos los vectores son perpendiculares entre sí. ¿Sí? Eso es un conjunto ortogonal. Acá, para la demostración, consideramos un conjunto de solo dos vectores, para hacerla sencilla, que sea ortogonal. Si es ortogonal, quiere decir que el producto escalar entre ellos da 0, porque son ortogonales entre sí. Para demostrarlo se hace por reducción al absurdo y se parte de considerar que los vectores son linealmente dependientes. Si los vectores son linealmente dependientes, ya sabemos, uno de ellos tiene que ser múltiplo del otro. O sea, supongamos, U tiene que ser un múltiplo de B. Pero si esto ocurre, como el conjunto es ortogonal, el producto entre ellos, entre U y B, tiene que darme 0, el producto escalar. Fíjense que acá yo reemplacé U por esta expresión y resulta que por la reacomodación que podemos hacer del escalar, esto es lo mismo que esto. Entonces yo estoy sacando que un escalar alfa por el producto de B por sí mismo me da 0.
hay solo dos formas que ocurra. Esto puede dar 0 si el vector B es el vector nulo, pero entonces no podríamos estar hablando de vectores ortogonales. Y la otra posibilidad es que alfa sea 0. En ese caso no podríamos estar hablando de vectores múltiplos. Entonces, como no puede ser que B sea el nulo ni alfa sea 0, los vectores no pueden ser linealmente dependientes y por lo tanto queda demostrado que son independientes. O sea, siempre que yo tenga un conjunto de vectores ortonormales, perpendiculares entre sí, producto escalar de A2 siempre igual a 0, es linealmente independiente. Bueno, acá tienen otros conceptos. Este concepto de normalización creo que lo deben recordar. La normalización tiene que ver con la transformación de un vector en otro que conserva ciertas propiedades del primero. Estamos hablando de vectores en sentido geométrico, ¿no? Un vector cualquiera lo normalizamos cuando encontramos otro vector con igual dirección y sentido, pero con módulo 1, módulo norma 1. Eso es normalizar. Es encontrar un vector que tiene norma 1, ¿sí? Módulo 1, pero conserva las propiedades del primero. Acá tienen uno resuelto. En el plano, el vector 3, 4, si yo le saco la norma o módulo me da 5. Entonces es muy sencillo. Para normalizar, ¿qué hago? Si este es un vector cuya longitud es 5 y yo lo quiero de longitud 1, divido el vector por 5. Sería lo mismo que decir que lo multiplico por un quinto. Cuando nosotros multiplicamos un vector por un número, conservamos la dirección y también conservamos el sentido si ese número es positivo. Entonces, este vector que tenemos acá es un vector unitario. Entonces, el proceso de normalización es transformar un vector en un vector múltiplo de él, dice acá la definición, justamente porque lo que hacemos al dividirlo por 5 es multiplicarlo por un quinto, estamos encontrando un múltiplo de módulo norma igual a 1. Y acá les aclara que un conjunto es ortonormal. Recién habíamos hablado de ortogonal, cuando son perpendiculares entre sí, o sea, el producto de A2, el producto escalar, siempre da 0. Bueno, ahora hablamos de ortonormal, o sea, los vectores, además de que son ortogonales, todos tienen norma 1. Fíjense, acá habla de matriz ortogonal, que es una matriz cuadrada n por n. Se dice que es ortogonal cuando las columnas, que son vectores en Rn, son todas ortonormales. Una matriz cuadrada es ortogonal cuando sus columnas, que son vectores en Rn, son ortonormales, con el producto vectorial usual, producto escalar usual. Bien, acá tienen dos ejemplos. Esta, por ejemplo, fíjense que las tres columnas son los versores coordenados. Este es el versor Y en el eje X, este es el versor J en el eje Y y este es el versor K en el eje Z. Que nosotros sabemos que esos tres vectores son unitarios, son versores y son perpendiculares entre sí, o sea, ortogonales. Bien, dice que las columnas de una matriz ortogonal son n vectores ortonormales en Rn y por lo tanto son linealmente independientes. Y por lo tanto las columnas son una base de Rn que se denomina base ortonormal. Hace un ratito demostré o demostramos que los vectores ortogonales que conforman la columna de una matriz además son linealmente independientes. Entonces lo que estamos diciendo acá es que las columnas de una matriz ortogonal, que son vectores perpendiculares entre sí, ortogonales,
que son vectores ortonormales en Rn y que ya sé que son linealmente independientes, por lo tanto son una base de ese espacio al cual pertenecen, que en este caso es Rn. Además, toda matriz ortogonal es regular o inversible, o sea, su determinante no va a valer 0. Esto tiene que ver con el teorema de creciente que vimos la clase pasada. Y una matriz ortogonal, una matriz es ortogonal si y solo si su inversa coincide con su traspuesta. Y ahí tienen algunos ejemplos como para que comprueben. Bien, voy a lo último que tenemos acá, que es el tema de subespacios ortogonales. A ver, un vector es ortogonal a un subespacio vectorial si es ortogonal a cualquier vector de este subespacio. El subespacio es un conjunto de vectores. Y yo acá tengo un vector que estoy diciendo que es ortogonal a todo este conjunto. Con lo cual, este vector tiene que ser perpendicular a todos los vectores de este conjunto. Obviamente, me basta con demostrar que este vector es ortogonal con la base del subespacio, porque todos los vectores del subespacio se obtienen como combinación lineal de los vectores de la base. O sea que son vectores que tienen la misma dirección y sentido que los de la base. O se pueden obtener entre ellos. Entonces, si un vector es perpendicular a la base, es perpendicular a todos los elementos del subespacio. Por ejemplo, dice el vector 0,0,1, este es el versor K, el que está en la dirección del eje Z. Ese versor es perpendicular a todo el plano XY, o sea que es perpendicular a todos los vectores del plano XY, que es en sí, todos los del plano XY son un subespacio, de R3. Por otro lado, un subespacio S, un conjunto de vectores S, es ortogonal a otro subespacio T, o sea, acá ahora tenemos dos conjuntos de vectores, son ortogonales si yo elijo cualquier vector de este y cualquier vector de este que sean ortogonales entre sí. O sea, cualquiera, para cualquier vector que tomen S y cualquier vector que tomen T, se tiene que cumplir que el producto escalar da 0, o sea, son ortogonales entre sí. Ahí les aclara, obviamente, que para poder demostrar esto basta con tomar una base de cada uno de esos dos subespacios y comprobar que esos dos conjuntos son ortogonales. Bien, dice, si dos subespacios S y T son ortogonales, su intersección es el vector nulo, obviamente. La única posibilidad de intersección es el 0. Porque si hubiera otro vector en común, si dos espacios tuvieran un vector en común, ese vector en común no sería perpendicular a todos los elementos ni de uno ni del otro. Acá les hace dos preguntas. Por ejemplo, el eje X ¿es ortogonal al plano IZ? A ver, el plano IZ es un subespacio en R3. El plano IZ es un subespacio en R3, que de paso es un subespacio de dimensión 2. Estamos en el plano IZ, tiene solo dos elementos en la base que serían los versores y, del eje Y, que es J, y el del eje Z, que es K. Es un subespacio de dimensión 2. El eje X es otro subespacio en R3, pero de dimensión 1, porque es una recta. Lo que dice es si son ortogonales. Y si son ortogonales, son dos subespacios que son ortogonales entre sí. Porque el eje X, obviamente, el plano IZ es un plano. Y el eje X es justamente perpendicular al plano IZ.
Entonces es perpendicular a todos los vectores que estén en el plano IZ. De paso, el único elemento en común que tienen es el 0, que es donde intersecta el eje X al plano IZ. Ahora pregunta si el plano XY, si es ortogonal con el plano... Ajá, y X no, acá tendría que haber dicho IZ, acá hay otro error. La pregunta debería haber dicho plano XY con plano IZ. Tendría que haber dicho eso. Ya lo pongo que lo vean. Porque, ya los voy a corregir y se los voy a subir corregido a esto. Porque en este caso, la respuesta es no, porque estos dos subespacios, este subespacio tiene dimensión 2, este también, tienen en común el eje Y. Al tener en común el eje Y, todos los vectores del eje Y pertenecen a los dos y por lo tanto no pueden ser perpendiculares al resto. Bueno, fíjense lo que esto tiene que ver con lo que les decía recién acá. Si ustedes tienen un espacio vectorial B y dos subespacios dentro de ese espacio vectorial, a los cuales llama S y T, esos dos subespacios se llaman complementarios cuando sumados, en esa suma directa, dan como resultado el espacio vectorial, que sería el caso de este primer ejemplo acá. Si ustedes tienen el subespacio, bueno, esperen, no los voy a confundir. Dice, todo subespacio S, diferente de los triviales, tiene infinitos subespacios complementarios, pero solo uno de ellos es ortogonal a S, que eso es lo que pasa en el ejemplo A. Ustedes tienen el plano IZ y un solo subespacio del mismo espacio vectorial R3, que sería el eje X, que es ortogonal con este. Subespacios puede haber un montón. En fin, hay muchas rectas, ¿sí?, que cortan al plano IZ en un punto, que puede ser el origen, muchísimas. Pero solo una recta que pasa por el origen es ortogonal con este, que es el eje X. Eso se llaman complemento ortogonal. Y la característica es esta, le llaman S al subespacio y S con esta aclaración de perpendicular ahí al complemento ortogonal. La característica es que si yo sumo la dimensión, me da la dimensión del espacio vectorial. Volvamos al ejemplo que tenía, ahora sí de nuevo. Plano IZ, eje X. El plano IZ tiene muchísimos complementos, ¿sí? O sea, rectas que junto con él van a formar el espacio vectorial. Mientras pase por el origen, cualquier recta que pase por el origen va a ser un complemento de este. Pero hay uno solo que es un complemento ortogonal, que es el eje X. Porque además de que juntos forman el espacio, los tres ejes, además de eso son perpendiculares. Entonces, el plano IZ con el eje X son complementos ortogonales. El plano tiene dimensión 2, el eje tiene dimensión 1. Si ustedes suman la dimensión de este con la dimensión de este, les da 3, que es la dimensión del espacio vectorial de R3, del espacio. Bien, acá dice, en R3 el plano XY es un subespacio que tiene infinitos complementarios, pero solo uno de ellos es el complemento ortogonal, que es el eje Z. Bueno, acá se los cuenta con los otros, plano XY con el eje Z. El complemento ortogonal está formado por todos los vectores del espacio vectorial que son ortogonales con S. Cualquier subespacio ortogonal a S va a estar contenido dentro de este.
Este es el complemento ortogonal. Cualquier otro subespacio ortogonal a ese, que no sea su complemento, va a estar incluido dentro del complemento. Y para construir un complemento ortogonal, debemos encontrar todos los vectores ortogonales a ese que sean ortogonales a su base. Entonces, fíjense, acá tienen un conjunto T, que es un subespacio de R4, que está formado por vectores de este tipo. A0, 2A, B, donde A y B son dos números reales cualquiera. ¿Cómo vamos a obtener una base de ese espacio vectorial? Teniendo en cuenta el A y el B. Yo se los voy a escribir como vectores columna para que lo vean mejor, porque es como los trabajamos el otro día. Dejo de compartir un chiquito. Miren, si este es su subespacio, estos son dos números cualquiera, o sea, acá hay muchísimos vectores infinitos. Si quieren escribir una base, yo lo escribo así. Este vector, sacando el A, sería, si ustedes hacen esta suma, van a obtener esto. Fíjense, A más 0 es A. 0 más 0 es 0. 2A más 0 es 2A. Y 0 más B es B. O sea, es como sacar, vamos a decirlo así, de factor común la A, entonces acá queda 1, acá queda 0, acá queda 2 y acá queda 0 porque no hay ninguna A. Sacamos la B está solamente ahí, que sería el 1, todos los demás elementos 0. Entonces, estos dos vectores, ahora sí se los voy a escribir como vectores fila, son los dos vectores de la base. O sea, la base de T, una base, está formada por los vectores 1, 0, 2, 0 y el vector 0, 0, 0, 1. Esa es una base de T. Entonces vuelvo al apuntecito, porque acá está explicado justamente cómo obtiene. Ya está resuelto, no lo voy a volver a hacer. Acá están los vectores ya planteados de la base. Entonces dice, si lo que queremos calcular es el ortogonal de este, o sea, el T ortogonal, el complemento ortogonal de este, lo que vamos a hacer es encontrar todos los vectores que sean ortogonales a la base. Entonces, ¿qué significa encontrar vectores de R4 que sean ortogonales? Que el producto escalar de este primer vector con este me tiene que dar 0. Y el producto escalar de este con este me tiene que dar 0, que es lo que tienen planteado acá. Entonces, escribí eso como un producto matricial. El primer vector 1, 0, 2, 0. El segundo vector 0, 0, 0, 1. Por el vector x, y, z, w igual a 0, 0. Si ustedes multiplican todo esto por esto, les queda x más 2z igual a 0. Y si multiplican todo esto por esto, les queda nada más que la w igual a 0. Esto obviamente es un sistema indeterminado. La w es la única cuyo valor ya tenemos. Las demás variables, como yo me queda la w, quedaría así ahí ya está resuelto, ¿no? Quedaría x más 2z igual a 0. Lo voy a escribir entero. X más 0y más 2z más 0w, quedaría la primera, igual a 0. La otra quedaría 0x más 0y más 0z más w igual a 0. Si yo hubiera escrito el sistema entero, esto quedaría así.
Entonces, de esta última, yo saco que la W vale 0. Y ya tengo una definida. Pero me queda la otra. Me queda el otro sistema que es queda X más 0Y más 2Z, la W vale 0, igual a 0. En esta ecuación que queda, una vez que ya sabemos que la W vale 0 es la única determinada que tenemos, nos queda esta ecuación que tiene 3 incógnitas. Entonces, 2 de ellas van a tener que ser indeterminadas. Llamémosle Y y Z a las indeterminadas y calculamos la X en consecuencia. O sea que yo le llamo a la Y, por ejemplo, a ver, ya me fijo qué nombre tiene en el apunte. A la Y le llama T y a la Z le llama K. Entonces, queda que X más 0T más 2K es igual a 0, la X es igual a menos 2K. Entonces tengo, si ustedes tienen, bueno, ya teníamos calculado que la W vale 0. Si ustedes tienen, acá, si ustedes tienen una sola ecuación, porque la otra se fue, decía W igual a 0, ¿está? Tienen una sola ecuación con 3 incógnitas, hay 2 de ellas que son indeterminadas. Generalmente se les deja el valor indeterminado a las 2 últimas. La Y la vamos a llamar T y la ZK. Entonces despejo la X, pasa esto para allá, como la Y está multiplicada por 0, queda así. Así que la X es igual a menos 2K, la Y vale T y la Z vale K. Entonces, fíjense cómo arma el vector. El vector X, Y, Z, W queda armado como menos 2K, T, K y 0. Queda escrito de esa manera. Entonces, esto yo lo puedo escribir en función de K y de T y va a tener una base de 2 vectores. Esto sería así. Sería K por menos 2, 0, 1, 0, más T por 0, 1, 0, 0. Así que la base está formada por los vectores menos 2, 0, 1, 0 y 0, 1, 0, 0. La K la saco afuera, me queda menos 2, 0, 1, 0. Saco la T afuera, la T me está multiplicada por 0, porque acá no hay ninguna T, acá hay una T, acá no hay ninguna T, acá tampoco. Entonces esos son los 2 vectores que componen la base. Eso está en el apuntecito, ¿eh? No que no están hechos todos los pasos, nada más. Voy a mirar de nuevo el apuntecito. Acá tienen los vectores. ¿Por qué menos K? Ah, ¿metí la pata en algún signo? ¿Por qué Z igual a menos K? Me parece que acá le erré acá, ¿eh? Es K. Bueno, es un error de signo acá. Este es el complemento, esta es la base del complemento. Fíjense que tiene 2 vectores en la base, o sea, tiene dimensión 2. El espacio vectorial este también tenía 2 vectores en la base, tiene dimensión 2. La dimensión de este más la dimensión de este da 4, que es la dimensión del espacio vectorial al cual pertenece. Último tema, proyecciones ortogonales. La proyección de un vector sobre otro. Acá tienen un vector B que se puede descomponer en 2 componentes ortogonales, una B sub 1 y la otra B sub 2. La B sub 1 en la dirección del vector U,
esta justamente es la que se llama la proyección del vector B sobre el vector U. Ese vector B sub 1 es un múltiplo de U, porque está en la misma dirección y sentido que U, ¿no? Bien, acá está la fórmula ya para calcular la proyección de un vector sobre otro, que en realidad esto está basado en aplicar, se hace para calcular B sub 1, teniendo en cuenta que este triangulito, el ángulo formado, hacemos el coseno B sub 1, hacemos el coseno del ángulo, que es esto sobre esto, ¿sí? Si yo tomo en cuenta les voy a mostrar nada más que el B sub 1. Entonces, el coseno de alfa es igual al módulo de B sub 1 sobre el módulo de B. Pero aparte, yo ya sé que el coseno de alfa es el producto escalar de los vectores sobre el producto de los módulos. Entonces reemplazo y me queda bueno, acá yo le llamé al revés, pero a ver si quiero verme si lo estoy mostrando. Vienen de aplicar esto. Para calcular la longitud de esto, yo aplico coseno del ángulo, que es el módulo de este sobre el módulo de este. El coseno lo despejo de la fórmula del producto escalar y reemplazando me sale esta formulita del producto que tienen acá. Acá. Acá esto de U por U, porque en realidad, fíjense, bueno, lo dejo así como está escrito para no confundirlos más. Acá les pide que hagan la proyección del vector 1, 2 sobre el vector 3, 1, ese se lo dejo. Y lo último que digo es que la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio es la proyección de un vector sobre todo un subespacio, el subespacio que tiene base U sub 1, U sub 2, U sub k, vamos a tener que proyectar ese vector sobre cada uno de los vectores de la base, ¿ven? Proyectamos el vector sobre el vector U1, el vector B sobre el vector U2, el vector B sobre el vector UK y los sumamos. Entonces les quedan estos últimos dos ejercicios para resolver ustedes. Clase que viene retomo este concepto, repasamos de última el ejercicio, por las dudas no quedó claro, y seguimos adelante con espacio euclidio. Los dejo, que tengan una buena semana, nos vemos.